Bien, aquí vamos a continuar con la derivada de otra función. Y aquí tenemos una función f de x que dice, bueno, la expresión e elevado a 3x sobre seno de x y todo elevado a x cuadrado. Si bien analizamos un poquito f de x, la función, y notamos que la operación principal en realidad es la potencia. Es decir, que todo este factor que está entre paréntesis, que es una función, está elevado a otra función. Entonces, para poder resolver la derivada de esta función, vamos a tener que usar la fórmula número 12, que es justamente aquella que nos permite derivar una función u elevada a otra función b. Por lo que todo este paréntesis lo vamos a llamar u, y esta otra expresión x al cuadrado como otra función lo vamos a llamar b. Bien, si vemos la fórmula para derivar una función elevada a otra función, aquí la tenemos, la fórmula 12, vamos a requerir por un lado la derivada de u, que es, diremos, la función que está como base. Vamos a requerir también la derivada de b, que es la función que está como exponente, ¿sí? Entonces, antes de reemplazar aquí en esta fórmula para derivar f de x, vamos a encontrar la derivada de la base, que es el factor u, y vamos a encontrar la derivada del exponente, la función que está como exponente, que es el factor b, por separado, y luego, bueno, reemplazamos en la fórmula para derivar esta función. Bien, derivando primero la base, que es el factor u, vemos que se trata de un cociente. En el numerador tenemos la expresión e elevado a 3x y en el denominador tenemos seno de x. Esto es un cociente. Y para derivar un cociente, sabemos nosotros que dice la fórmula para derivar un cociente, que es la derivada de la base, es decir, la derivada de e elevado a x, por el denominador sin derivar, es decir, por seno de x, menos, dice, el numerador sin derivar, es decir, e elevado a 3x, por la derivada del denominador, por la derivada de seno de x, sobre el denominador al cuadrado, es decir, sobre seno de x al cuadrado. Bien, aquí debemos encontrar previamente estas dos derivadas para poder ya tener la derivada de lo que llamamos del factor u. La derivada de e elevado a 3x, hacemos uso de la fórmula que tenemos aquí específicamente, cuando e está elevado a un factor b, donde ese factor b será para nosotros 3x. Entonces, ¿cómo derivamos esta expresión de e elevado a 3x? Dice la fórmula, aquí está, la derivada de b, es decir, la derivada de 3x, que es 3, y se copia la expresión e elevado a b tal como está. Es decir, el 3 y copiamos la expresión e elevado a 3x tal como está. Bien, se vuelve a copiar el seno de x menos, otra vez se vuelve a copiar el e elevado a 3x. Y aquí debemos reemplazar por la derivada de seno de x. Aquí la fórmula 14 nos permite encontrar la derivada de una función seno que va a ser igual al coseno de x. Muy bien, de esa manera ya tenemos la derivada del factor u. Recordemos que ahora nos falta encontrar la derivada del factor b, que era la función que está como exponente, que es el x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Muy bien, fíjense que ya tenemos la derivada del factor u y tenemos la derivada del factor b. Ahora debemos reemplazar en la fórmula para encontrar la derivada de esta función, que recuerden que tenía el formato de una función elevada a otra función. Muy bien, dice que debemos colocar b sin derivar. Si quiera b el exponente, ¿sí? En este caso el x cuadrado. Bien, colocamos el x cuadrado. Luego la expresión u elevado a b menos 1. Es decir, la expresión completa, que aquí la estamos copiando, pero menos 1. Y eso debe estar multiplicado por la derivada del factor u. La derivada del factor u es toda esta expresión, que lo copiamos aquí. Muy bien. Posteriormente hice la fórmula más el logaritmo natural del factor u. El factor u es la función que está en la base. Entonces, el logaritmo natural del factor u, que es el factor que está como base, elevado a 3x sobre seno de x. Bien, lo copiamos, perfecto. Vamos a la fórmula nuevamente. Dice que copiemos nuevamente todo el factor u elevado a b tal como está. Toda la función la volvemos a copiar tal como está. Y esto debe estar multiplicado por la derivada de b, del factor b. La derivada del factor b es igual a 2x. Copiamos aquí el 2x. Muy bien. Ahora vamos acomodando un poquito toda esta expresión.
Veamos que esta expresión e elevado a 3x sobre seno de x está elevado a x cuadrado menos 1. Esto podemos separarlo en dos factores, ¿no? La base elevado a x cuadrado por un lado y nuevamente la base, pero elevado a menos 1 por otro. Este factor de e elevado a 3x seno de x, que está elevado a menos 1, para que desaparezca ese signo negativo de la potencia, podemos invertir los factores que están dentro del paréntesis. Es decir, que lo que tenemos como numerador puede irse como denominador y viceversa. De manera que se desaparezca el negativo de la potencia, en realidad esto queda elevado a la potencia 1, que se da por sobreentendido. Dentro de este corchete veamos que hay un factor e elevado a 3x que se repite en ambos miembros, ¿no? Separados por la diferencia. Podemos factorizar ese factor e elevado a 3x. Muy bien, acá ya lo hemos factorizado muy bien. Ahora, este mismo factor que acabamos de factorizar de e elevado a 3x, que está en el numerador, podemos simplificar con este otro factor e elevado a 3x que se encuentra en el denominador. De la misma manera, este seno de x pudiera simplificarse con este seno de x que está elevado al cuadrado, ¿sí? De manera que desaparece el cuadrado, que va a quedar solamente seno de x, pero acá desaparece seno de x. Entonces, en realidad, todo este factor va a desaparecer. Este seno de x se simplifica con este, y este e elevado a 3x se simplifica con este otro factor e elevado a 3x. Quedando de la siguiente manera, ¿sí? Acá tenemos el x cuadrado, todo este factor lo hemos vuelto a copiar acá, ¿sí? Fíjense que el seno de x ya no aparece porque se ha simplificado con el de acá, quedando solamente el seno de x. Este e elevado a 3x y este e elevado a 3x se han simplificado, ya no aparecen. Aquí esto lo volvemos a copiar tal como está y lo mismo sucede con este. Aquí quedan dos factores que están agrupados por la suma. Fíjense que aquí tenemos este factor que es el e elevado a 3x sobre seno de x y todo elevado a x cuadrado que se repite en ambos factores. Por lo tanto, podemos factorizar ese factor de esta manera. Y aquí ya tendríamos la función de f de x, la función de esta, la derivada de esta función f de x. Muchas gracias.